el piso de la Dirección de Políticas de Diversidad aquí de La Plata, Erika y Sabrina, que son delegadas de ATE, y que nos van a venir a contar un poco cuál es la problemática por la cual vienen, bueno, reclamando, pronunciándose y manifestándose desde hace un par de semanas. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, vamos a poner a nuestros oyentes un poco en tema para los que no están enterados. Sí, nosotras, como dijiste ahí al presentarnos, somos trabajadoras de políticas de género y diversidad de acá de la Municipalidad de La Plata. Y hoy particularmente hicimos una jornada de visibilización, decimos, y también hicimos un paro en un marco de un paro de trabajadores municipales y trabajadoras, que estamos en ATE, pero más allá de eso intentamos que con el paro pudiera mostrarse cómo estamos trabajando. Como trabajadoras ahí de la municipalidad, lo principal que estamos reclamando o tratando de mostrar es esto de la falta de recursos, ¿no? De ausencia de políticas públicas en relación a la problemática de violencia de género. Y en relación a eso, bueno, tiene que ver como en la atención a las mujeres y nosotras como trabajadoras, ¿no? Cuando hablas de problema de recursos, tiene que ver con recursos económicos, tiene que ver con achicamiento de personal, tiene que ver con... Sí, por ahí, como para que se entienda qué es lo que hacemos día a día, contanos. cotidianamente, nada, historizar un poco de la creación de la Dirección de Políticas de Género. Se crea en el año 2012, en el marco, ¿no?, obviamente, y en sintonía con la Ley Nacional de Violencia, la 26.485. Esa ley invita a los estados municipales justamente a crear este tipo de direcciones para poder atender, para poder, nosotras decimos prevenir femicidios, ¿no?, que es una tarea como bastante ardua, y justamente para mujeres que están transitando situaciones de violencia. Lamentablemente proactivo últimamente, ¿no? Exacto, sí. Exactamente. Sí. Trabajamos en la asistencia, digamos, en el momento, y después en lo que es la reparación de derechos, ¿no? Justamente de poder hacer un acompañamiento de estas mujeres que transitan por estas instituciones, que no es la única, digo, son mujeres que vienen de transitar instituciones en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, buscando y pidiendo una solución real a esta situación. Cuando hablamos de profundización en la ausencia de políticas públicas, nos referimos a que son mujeres que por lo general además sufren violencia económica, entonces para poder pensar una salida real de esa situación necesitan un acompañamiento en materia de empleabilidad. Por lo general también son madres, entonces tienen la doble tarea, además de poder pensar una salida laboral, estar a cargo de niños y niñas. Y hoy no contamos con recursos en ese sentido que puedan estar garantizando o pensando estrategias para acompañar este tipo de situaciones. Cuando vos hablas de esta situación, estás caracterizando un poco el perfil de las víctimas, ¿es una conducta que se replica a lo largo de toda la estructura social o está más bien segmentado en ciertos sectores? No, digo, la violencia contra las mujeres... La violencia existe en todas partes, pero la exacto. acción concreta en términos de esta dependencia económica y demás, que por eso te lo preguntaba, ¿no? Sí, estas, digo, son situaciones que profundizan aún más la imposibilidad, digamos, de pensar estrategias, ¿no? Obviamente que tal vez, no es... También hablamos de un recrudecimiento de las situaciones de violencia que trae acomplejada muchas veces salir de esta situación cuando una depende, ¿no?, económicamente de otra persona. Entonces, claro, si no hay un ofrecimiento, una política pública que entienda que estas situaciones son tan complejas y que para poder pensar estrategias de salida hay que atacar de todos los frentes, digamos, o sostener, ¿no?, se complejiza aún más el poder trabajar y el poder ofrecer, digamos, recursos como para pensar salidas. Hoy dábamos uno de los ejemplos, por ejemplo, esto de la falta de recursos, decíamos, ¿no?, un subsidio para SUBE, ¿no?, para la tarjeta de SUBE, para viajar. Nosotras atendemos la mayoría de las mujeres, no por mayoría en sí misma, pero sí hay muchas mujeres de los alrededores del centro de La Plata,
Pensar que el pasaje de Ardo Rocha es céntrico, y ese traslado de las mujeres a los espacios de atención, no solo nuestras, sino las defensorías, los juzgados, están todos en el centro de La Plata. Una tarjeta SUBE, un fondo de emergencia para, no la salida inmediata, la emergencia. No hay ni siquiera eso, la posibilidad de una acción concreta ahí, en lo inmediato. Sí, lo único que existe, y por eso nosotras a veces tratamos de visibilizar eso, es el trabajo de alguna manera del equipo, o sea, de nosotras, en términos de escucha y de intervención para con la mujer, ¿no? ¿De dónde depende la dirección? La dirección depende de una subsecretaría que se creó hace muy pocos meses, 3 meses, en este último tiempo, y esa subsecretaría, que es de Género y Diversidad, a su vez depende de una secretaría de Género y también Asistencia a la Víctima, y esa secretaría depende de la Secretaría de Gobierno, y ya estamos hablando del intendente, digamos, ¿no? Esa estructura sería más o menos el organigrama. ¿Y cuál es el reclamo concreto que tienen ustedes ahora? Y el reclamo concreto es la... Bueno, ya veíamos el tema de la SUBE y demás. Sí, son fondos es una política real en términos del tratamiento de la violencia de género. Lo que hay hoy son parches que están siendo como... Es decir, ¿hubo un recorte en las partidas o es algo que se viene dando casi desde el momento de la creación? Se viene dando. En realidad nosotros por eso a veces decimos como de profundización. No hubo una política de mejoramiento, ni mucho menos. Fue al contrario, de desmejoramiento en el sentido de vaciamiento, de desidia estatal, ¿no? Del abandono. Si eso no se ve reflejado en las mujeres que van a atenderse, porque es una problemática que crece. Entonces no es un espacio, ¿no?, que se va a vaciar de atención, de dinámica propia, porque las mujeres necesitan y los riesgos son graves, y esto que decía Sabrina tiene que ver con que se agrava cada vez más, ¿no? Entonces, si conocen un espacio que por ahí les hace bien y hay una continuidad en el trabajo y las acompaña, bueno, acceden es un acceso a derechos, ¿no? Hoy decíamos nosotras que el trabajo nuestro, de alguna manera, y también de otros trabajadores y trabajadoras municipales, son derechos, ¿no? El acceso a derecho. Es decir, que no es solo un reclamo laboral en este caso, sino es un reclamo que tiene una amplitud, una dimensión social. Claro. Y nosotras en el mismo sentido, también parte de eso social, somos trabajadoras, somos mujeres, y estamos cobrando, como también muchos trabajadores y trabajadoras municipales, un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Ajá. Nos han recortado horas extras, que eran compensación salarial, y ahí sí, si se quiere, hay un recorte. Casualmente, las que no cobrábamos horas extras éramos las que estábamos afiliadas a los gremios sindicales, con una sutileza bastante grande en el planteamiento de eso, ¿no? Porque nunca se nos dijo, ¿no?, puntualmente, yo te descuento porque vos sos delegada, ni afiliada, pero eso sucedía. ¿Ustedes están contratadas o están en planta? ¿Cómo es la situación? Sí, tenemos contratos que se renuevan cada 3 meses. Por ende la inestabilidad laboral, imagínate que sí, es enorme. Digo, esto se da a nivel municipal, ¿no? El municipio de La Plata, que es uno de los municipios que más recauda a nivel provincial, es uno de los municipios que más precariza a sus trabajadoras y trabajadores. Yo por ahí quería, en esto que decía Erika, cuando también pensamos en poder territorializar, ¿no?, la política pública, en esto de que hay muchísimas mujeres, sabemos que no pueden llegar al pasaje Ardo Rocha porque es un lugar céntrico, que ni siquiera tienen para cargar una tarjeta SUBE. Porque ustedes tienen una única sede, que ahí, es decir, no tienen sedes en otros lugares de la ciudad. Exactamente. Sí, en esos casos, digamos, pensamos en articular con compañeros que están en territorio, ¿no?, en los centros de salud, coordinar con la dirección de niñez. Bueno, también justamente nombrar esto, digo, los centros de salud están abarrotados, las psicólogas son muy pocas, no dan abasto, las trabajadoras sociales también están trabajando en condiciones de mucha precarización. Cuando coordinamos con niñez, porque hay niñas, niños, digamos, involucrados en las situaciones, también las compañeras y compañeros están sufriendo un recorte. Digo, hubo hace 6 meses un vaciamiento del servicio local de Alto de San Lorenzo,
todavía las compañeras y compañeros de niñez nadie los atendió, digamos, no hubo una respuesta, ni siquiera la posibilidad de diálogo, digamos. Entonces también, digo, pensar que justamente denunciábamos a la gestión de Garro porque son temáticas que parece no estar destinando los fondos necesarios, digo, derechos humanos, salud, niñez, la dirección de políticas de género. Hay un denominador común en esto que decimos de la precarización laboral y del vaciamiento justamente de pensar dispositivos que realmente estén dando respuesta a la gente que circula por estas áreas. ¿Y ustedes tienen alguna estadística respecto de cómo ha ido evolucionando la situación de violencia de género aquí en la zona? ¿En la región? Nosotras, principalmente por ahí, en, al menos de la esto atención que hacemos, sí. En lo cotidiano nosotros tenemos un registro o aparece cuántas mujeres, no es nuestro foco, digamos, por ahí a la hora de salir a tratar de visibilizar de qué es lo que hacemos, tratamos de sistematizar, pero aclarando esto, a veces desde de ciertas funcionarias y demás, es como la estadística, ¿no? No la estadística como vos la nombrás, porque sí entiendo a ver para qué dinámica trabajamos, pero hay toda una noción de, ¿no? ¿Cuántas mujeres? Más mujeres, mejor casi. Y nosotras ahí ponemos una alerta, porque nosotras, además de la cantidad de mujeres, importa la calidad de cómo trabajamos, ¿no? Contestándole a la funcionaria. Para ver si podíamos hacer un seguimiento porque en realidad una cosa que llama la atención es el hecho de que en la medida en que aparentemente van surgiendo espacios de contención o de combate frente a la violencia de género, las estadísticas nos muestran que parece tener el resultado, la reacción inversa. Sí, no es importante la pregunta, pero siempre nosotros cuando nos preguntan esto de la estadística aclaramos esto. Sí. Porque en realidad hay todo un contenido previo que es lo que venimos charlando, ¿no? Hasta ahora. El promedio nosotras por mes más o menos estamos atendiendo 200 mujeres, 250 mujeres. ¿Cuántas son ustedes para atender? Nosotras somos 10. Ajá. Esto en mujeres que se acercan a la dirección, en llamados telefónicos, en botones antipánicos. Nosotras además... Ustedes tienen un promedio más o menos de 5 personas, de 5 mujeres por día cada una. Exactamente. Sí, exactamente. Ese es el promedio. Pero ¿es posible hacer un seguimiento de estos casos, siendo tan pocos y con tantos casos? Claro, es lo que también reclamamos ante la falta de personal. Inclusive para nosotras un acompañamiento no es solamente la escucha de la mujer en una entrevista, en una conversación y ya está, sino que esto que decía Sabri, digamos, ¿no? Esto implica la escuela, el centro de salud, el trabajo de la mujer, como una red. Entonces llamados por teléfono, bueno, las comisarías, hacer un acompañamiento a ver si la notificación o si la cuestión judicial va encaminada. Entonces sí, es un promedio de nuestro trabajo y de la mano de eso nosotras decimos, bueno, hay una figura que existe que es la toxicidad por la tarea, que es una bonificación salarial, además del bajo salario que tenemos, tiene que ver con esto de una bonificación por la tarea, que tiene que ver por la toxicidad, se dice, ¿no? La escucha de relatos violentos que tienen que ver con la tarea en sí misma y no por la profesionalidad de la tarea, ¿no? Como lo que te puede pasar por la tarea misma, digamos, siendo profesional, teniendo reuniones de equipo, supervisiones, como un marco del trabajo que es necesario para realizar la tarea, digamos, ¿no? Para ¿Y qué es lo que la llevó a salir en este momento, puntualmente, a hacer este reclamo? ¿Había hecho algún disparador, algún factor detonante de la situación? Sí, por ahí lo que... lo que también reflexionábamos, nosotras nos juntamos en asambleas como trabajadoras de la dirección y un poco lo que pensábamos y el porqué de visibilizar es justamente esto, digamos, en estos últimos 3 años de gestión pasamos por 3 diferentes estructuras con directoras, subsecretarias y secretarias nuevas. Entonces pareciera que cada vez que asume una nueva directora o subsecretaria, secretaria, tenemos que volver a empezar a acordar criterios de trabajo. Para nosotras los criterios de trabajo son muy importantes porque los construimos colectivamente, somos profesionales que nos formamos en esta temática, que tratamos de hacer la tarea de la mejor manera posible,
Y bueno, justamente estos criterios, digamos, de trabajo son bastante vapuleados cada vez que llega como alguna directora nueva. La precarización laboral, digo, estamos en un momento con una inflación altísima, Sí. y nosotras estamos con un salario por debajo de la línea de pobreza, venimos peleando por la bonificación por toxicidad hace mucho tiempo, y justamente queremos alertar sobre todo por estas situaciones, ¿no? Son situaciones muy delicadas y muy complejas con las que trabajamos. Entonces también decimos que se fomenta, ¿no?, a la denuncia. Si vos ves los spots, digo, publicitarios de las gestiones, es denunciar, llamar y demás. Y para que una mujer ponga en palabra todo lo vivido, pueda estar expresando ese relato, que es una instancia fundamental, claro, y muy importante, después no hay puntos de apoyo para acompañar eso. Claro. Entonces, digo, la estadística crece muchísimo porque existen estos lugares y se fomenta a la denuncia. Ahora, una vez que una mujer puso en palabras, se animó, se acercó, pudo elaborar un poco lo vivido, no tenemos cómo acompañarlas. Y eso es grave, es muy grave, porque justamente es... Pero no hay un protocolo o nada por el estilo. Por ejemplo, viene una mujer que denuncia una situación de violencia en su casa, y ustedes las escuchan y vuelve a su casa. Claro, lo que nosotras intentamos es que vuelva a la dirección con turno pautado, un nuevo encuentro. Lo que sucede es que el proceso subjetivo que puede hacer la mujer, esto por decir, el cambio, el posicionamiento, que no todo depende de la mujer, también tiene que ver con marcar responsabilidades, digamos, ¿no? Hay alguien que ejerce violencia. Entonces, esa visibilización es un proceso a veces. Lo que por ahí se dificulta, lo que en esto a modo de protocolo, si quiere, lo que no existe, es el soporte material de eso, además del subjetivo, ¿no? La mujer puede hacer un proceso impresionante. Ahora, si no tiene además hijos que están con ella la mayoría de las veces, hijos e hijas también, y ella no los puede solventar, porque además tuvo mucho tiempo sin trabajo y le cuesta encontrar trabajo, o le cuesta porque no hay, y montones de factores. Ahí el cambio subjetivo es necesario, digamos, pero a veces no alcanza. Claro. ¿No? Se empieza a preguntar, bueno, pero en realidad yo le podría aguantar lo que me pasa, vuelvo. Y después, lo que además a veces da un poco de bronca es escuchar que la mayoría de las veces se culpabiliza o se responsabiliza a la mujer porque vuelve con el agresor, porque duda, ¿no? En realidad es más complejo, claro. Y hay un círculo de violencia que acompaña a eso, es mucho más complejo. Nosotras lo que ha pasado últimamente también hizo despertar eso, ¿no? Marcar responsabilidades. Hoy ni siquiera tenemos promesas de que esto cambie. Ajá. Hubo un desconocimiento total del reclamo que hicimos nosotras. Fue como, bueno, chicas, no sé, esto, bueno, ¿qué les pasa con la tarea? Como dar vuelta a las cosas, y a nosotras eso también nos preocupó, porque ni siquiera una promesa a mediano plazo, que hubiera sido insuficiente porque realmente es urgente, pero ni siquiera eso está, digamos, ¿no? Y eso preocupa. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo así? ¿Cómo sigue? Sí, hoy estuvimos desde la mañana llamando a las autoridades para que nos den una reunión en el marco del paro y de la jornada de visibilización, y hasta las 2 de la tarde de hoy no habíamos tenido respuesta. Estuvimos en la puerta de la municipalidad para ver si nos podían atender en este mismo día, y en teoría hace unas horas nos iban a convocar a una reunión de acá al viernes. Nada, nosotras vamos a seguir reclamando, obviamente, porque esto es un planteo justamente como trabajadoras, pero sobre todo y por sobre todo para que se puedan estar garantizando los derechos de las mujeres con las que trabajamos, que ese es nuestro hilo conductor, digamos, y lo que... Y ustedes trataron, ya que se trata de un reclamo que es mucho más amplio que el mero reclamo laboral, buscaron el respaldo de otros espacios de reivindicación de derechos de género y demás. Sí, de hecho es también organizaciones sociales, esto de los centros de salud, ¿no? La articulación con los lugares donde también viven las mujeres, la problemática se ve ahí y está. De hecho, hoy acompañaron también trabajadores de centros de salud y de niñez,
¿no? Siendo también una instancia municipal, también que está, en ese caso está descentralizada, sería como en los barrios, los locales de niñez, también con situaciones muy complejas. Y después también articulamos bastante y conversamos con las compañeras de la línea 144, que es un espacio, una línea provincial de atención a violencia de género, que también pasan por las mismas cuestiones que nosotras en términos de precarización laboral, salarial y condiciones de trabajo, ¿no?, en la atención a violencia. Sí. Bueno, esperemos que empiece a dar resultado, que tengan eco en las autoridades y también que en todo caso las propias víctimas tomen tal vez la posibilidad de respaldar esto, ¿no? Como empezamos con el Ni Una Menos en algún momento hace bastante tiempo, hasta que se fue convirtiendo en una expresión masiva. Bueno, vamos a estar en contacto entonces y espero que avisen y estén de nuevo por acá. Ojalá que sea con la resolución de esto y con noticias favorables al respecto. Bueno, gracias por el espacio. Bueno,